Murray, un pequeño detalle. Sí. Cuando deba salir, ¿puedes presentarme como Guasón? Cada vez que despierto, creo que voy a despertar de nuevo en la jungla. Ahí estaba yo, Alex, y mis 3 Droogs, que eran Pete, Georgie y Dim. Seguridad subconsciente. ¿Y estás hablando de sueños? Yo soy inevitable. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. In your own time, gentlemen. Must be something big if the Channel's here. You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre. Y aquí en De Película de Caracol Radio hablamos de uno de los grandes estrenos no solo de esta semana, sino de este año 2020, con los sonidos que tenemos de fondo en su idioma original, de una película que llega con gran fuerza a los premios Oscar en la próxima edición, en la número 92, de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y que tiene 10 nominaciones. Una poderosa y descollante mezcla de drama con cine de guerra, y que tiene una factura técnica que deja sin aliento a la audiencia y a los amantes del cine, de esos que les gusta apreciar las bondades que permite el séptimo arte para recrear épocas pasadas. De 2019, estrenada en este 2020, 1917. There's only one way this ends. Y esta 1917 tiene como director a un hombre muy conocido, que además es productor, uno de los hombres más célebres en el campo de la cinematografía. Nació un 1 de agosto de 1965 en Berkshire, Inglaterra, el gran Sam Mendes, que entre sus películas, pues su filmografía presenta obras muy bien logradas, incluyendo la mejor película que se ha hecho en mi concepto del agente 007 James Bond, cuando logró volver a los orígenes con esa abrumadora Skyfall en el año 2012 con Daniel Craig. También hizo la adaptación fílmica de una famosa novela gráfica, Road to Perdition, Camino a la Perdición, como productor. En el reparto aparecían Tom Hanks y Paul Newman, con una estética casi que teatral, una dirección artística llena de sombras, retratando el film noir en esa producción de Gangster, Road to Perdition. También hizo una película muy estremecedora acerca de una pareja que vive un infierno en la tierra, en Revolutionary Road, en el año 2008, donde en el reparto aparecían Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Y por supuesto, cómo olvidar esa impresionante película que le entregó a él un premio Oscar de la Academia a Mejor Director por allá en 1999, cuando nos dio a conocer ese famoso rol de Lester Borghan, interpretado por Kevin Spacey, en la también impresionante película American Beauty, Belleza Americana, donde aparecían Thora Birch, también Annette Bening, y que hacía un retrato, una radiografía de la familia clásica en la Unión Americana. Y ahora, para esta superproducción 1917 del cine de guerra, tiene como protagonistas a actores muy conocidos y a otros que despuntan en el campo del cine. El primero de ellos, Dean Charles Chapman, que nació un 7 de septiembre de 1997 en Essex, en el Reino Unido. Tiene 22 años de edad, mide 1,75 m de estatura, y es recordado por papeles como Adam en 2014 en la cinta No confíes en nadie, al lado de Mark Strong y de la muy bella Nicole Kidman. También estuvo con Colin Firth, con el que repite aquí en esta producción. Y ustedes lo pueden recordar más, lo tienen más presente recientemente en la superproducción de HBO Game of Thrones, Juego de Tronos, donde era Tommen Baratheon, ese rey que duró poco en el poder por todas las triquiñuelas tejidas por su desalmada madre Cersei Lannister, en esa producción inspirada en las novelas Canción de Fuego y Hielo. Y estuvo como Thomas en el año 2019 en la cinta de época The King con Timothy Chalamet. Lo acompaña George Mackay, otro actor inglés nacido en Londres un 13 de marzo de 1992. Este actor estuvo como ese joven rebelde en la película Captain Fantastic con Viggo Mortensen en el año 2016, esa familia disfuncional que vivía en los bosques. También fue Curly en el
Peter Pan del año 2003 en esa versión, y estuvo como Joe en la producción de drama y comedia Pride del año 2014. Y aparece Daniel Mays, un actor nacido el 31 de marzo de 1978 en Essex, en Inglaterra. Estuvo como Tyvek en Rogue One, una historia de Star Wars, en 2016, y también en Mr. Nobody, esa película con sci-fi bien enrevesada del año 2009. Y cuando hablaba de actores muy conocidos, pues aparece un ganador del premio Oscar de la Academia, nacido un 10 de septiembre de 1960 en Hampshire, en el Reino Unido, el gran maestro Colin Firth, muy recordado por ser ese famoso rey Jorge VI en la película The King's Speech del año 2010, por ser Mark Darcy en las entregas de Bridget Jones, por ser George en esa alucinante y muy bien lograda película del gran Tom Ford, que cuando se dedica a la dirección logra unos trabajos excepcionales como ese Hombre Soltero, ese A Single Man del año 2009 con Julianne Moore, y por supuesto es Harry Hart o Galahad en 2014 en Kingsman. Y finalmente complementa este reparto el Dr. Stephen Strange, el señor Alan Turing de Imitation Game, otra cinta de guerra. Esta fue la Segunda Guerra Mundial en el año 2014. Les hablo del actor nacido en Hammersmith, Londres, un 19 de julio de 1976, el gran Benedict Cumberbatch. Coming down. Come on! I can't see. Trust me. Y ya pasando a la historia de este 1917, según la versión del señor Sam Mendes, con su propio guión, en compañía de Christy Wilson Cairns, aparece esa fecha, ese año 1917, y la película se significa a partir de un 6 de abril y lo que sucede en las siguientes horas. Y esta fecha pues tiene una connotación particular porque fue precisamente ese día de 1917, un 6 de abril, cuando los Estados Unidos de América le declararon la guerra al Imperio Alemán y a sus aliados, a los austrohúngaros y también a los otomanos en la Primera Guerra Mundial. Y aquí la historia que le da al público una sensación de un plano secuencia muy al estilo de lo que quiso hacer en su tiempo y lo que siempre soñó el gran maestro Alfred Hitchcock con The Rope, La Soga, por allá en los años 40, de tener ese plano secuencia, aunque por supuesto en la obra de Hitchcock se notaba en algunos segmentos el momento de edición y cómo continuaba su película. Lo hizo Birdman, la producción de Alejandro González Iñárritu, que con una técnica excepcional de edición, les recomiendo que vean el detrás de cámaras de lo que hizo González Iñárritu con su película Birdman, con el señor Michael Keaton como gran protagonista, pues también se daba esa sensación de plano secuencia para la audiencia, y lo hizo de una forma directa, sin cortes, con cámara en mano y con ese agobio que nos produjo en la pantalla la película PBC-1 de el colombiano con nexos con Grecia, el señor Spyros Statonopoulos, en esa producción que hablaba sobre ese terrible episodio de la violencia en Colombia, ese collar bomba, con la película PBC-1. Y ahora, retomando esa técnica, haciendo gala de una impresionante puesta en escena, construyendo casi que una milla de trincheras, utilizando luces como jamás se habían utilizado en la historia del cine para una de las escenas que les recomiendo y que les aseguro los va a dejar sin palabras, sin aliento, pensando acerca de las bondades del cine. Cuando uno de los soldados llega a una iglesia derruida en la noche, pues hasta ese punto el señor Sam Mendes dedicó todo su tiempo para hacer de esta película lo más realista y lo más esmerada técnicamente hablando. Y aquí la historia, volviendo al relato, al hilo argumental, aparecen dos soldados, los hombres Blake y Scofield, interpretados por Tim Shatman y por George Mackay, que son encomendados en una misión. Ellos simplemente algún día de esa primera guerra están descansando de las labores del campo, están sentados sobre, podría decirse, una pradera, cuando uno de los soldados les dice que son requeridos por el general Erin Moore, el rol a cargo de Colin Firth, para entregarles una misión. Cuando llegan a ese búnker, en esas trincheras que fueron construidas para esta película, este hombre les dice que tienen que llevar un mensaje muy importante, del cual dependen muchas vidas, porque está a punto los aliados de ejecutar una maniobra, una invasión
frente a las líneas alemanas, pero ya se conoce por parte de la inteligencia, precisamente de los ejércitos aliados, de que esto es una celada, una trampa por parte de los alemanes, de los austrohúngaros, para de este modo encerrar en esas famosas bolsas que se presentan en la táctica de guerra y allí causar la muerte de muchos de esos jóvenes soldados. Y por eso estos hombres, Blake y Scofield, tienen que emprender esa marcha a través de las trincheras, a través de las pilas de cadáveres en territorio enemigo, en esos caminos polvorientos, enfrentando una suerte de pruebas, pasando por esas trincheras que los alemanes han dejado en su supuesta retirada, pero que todo hace parte de una trampa. Y ellos empezarán a enfrentar diferentes situaciones. Tendrán la presencia de un avión de esos famosos de la Primera Guerra Mundial, se enfrentarán o se encontrarán con otros compañeros. Ellos seguirán adelante en su camino, uno de ellos pues llegará hasta el final y tratará de entregar ese mensaje y por supuesto va a verse cara a cara con la propia muerte y verá uno a uno esos horrores de la guerra. If you fail, it will be a massacre. Let's talk about this for a minute. Why? We've got orders to cross here. That is the German front line. Hold on! If we're not clever about this, no one will get to your brother. Bueno, y con 1917 de Sam Mendes tenemos una película que, con lujo de detalles, y como lo vamos a recordar más adelante en nuestro top 5 de la semana, entra a ese selecto y muy exclusivo grupo de las mejores películas que se han hecho sobre la Primera Guerra Mundial. Aquí, si nos metemos en lo que es su parte argumental, ese hilo del relato de la historia, pues para muchos podrá parecer una historia sencilla, apenas la travesía de un par de soldados por líneas enemigas para llevar un mensaje y que involucra a un hermano de uno de los protagonistas. Esto nos hace recordar, por supuesto, la historia de Salvando al Soldado Ryan de 1998, porque allí también se buscaba a un hermano, a un sobreviviente que estaba allá en el frente de batalla. Aquí la película puede resultar sencilla en ese aspecto, porque es el viaje de dos soldados y se encuentran con una serie de situaciones y enfrentan parte de lo que fue esa terrible guerra del 14 al 18. Ahora, la historia resulta siendo emotiva, eso sí, no cabe ninguna duda. Una de las bondades que tiene esta superproducción de Sam Mendes es que involucra a la audiencia, lo hace que vivir casi que en primera persona. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de lo que decíamos en un principio, ese maravilloso plano secuencia o esa sensación que le da al público de que la cámara nunca tiene un corte, que no hay edición, que no hay flashback, que la historia es lineal, que este soldado vive ese día y el día posterior y los hace de manera real, efectiva, recorriendo esas trincheras, incluso cruzando un puente, metiéndose al agua, cayendo a través de una cascada, y todo esto sin cortes, donde la cámara acompaña segundo a segundo al soldado. Incluso hay una escena impresionante donde este hombre se sube en uno de esos camiones en la Primera Guerra Mundial junto con otro de sus compañeros y no se nota en ningún momento el instante en que esa cámara sube al camión. En fin, lo que hace Sam Mendes en la parte técnica es de ensueño. Es una de las mejores películas técnicamente mejor logradas, no solo de la Primera Guerra Mundial, no solo del cine bélico, sino de toda la historia del cine, porque insisto, se tomó todo el trabajo de dar ese realismo y hacer hablar la cámara, hacerla partícipa, viajar con el público a través de esos ángulos, de todo lo que logra este hombre. Incluso hay una escena también, más allá de las muchas que tiene, que se pueden contar varias, que logran pues cautivar a la audiencia, donde un avión de esos de la Primera Guerra Mundial pues se viene contra los protagonistas y parece que el público tuviera que huir de su lugar porque este avión podría impactarlo. Hasta ese punto pues Sam Mendes utiliza todos los recursos cinematográficos que, insisto, tuvieron las bondades de utilizar el mayor número de luz artificial que se haya utilizado en una película en toda la historia del cine para retratar una de las escenas más vibrantes, que tiene un juego de luces, una puesta
casi que teatral en unas ruinas de un pueblo, de una iglesia derruida. Y a esto pues la construcción de las trincheras, ese detrás de cámaras que se ha visto y que está presente también en las redes, que les recomiendo verlo, donde este hombre camina a través de un campo donde están surtiéndose una serie de bombardeos y donde los soldados salen de las trincheras a enfrentar a ese poderoso enemigo. Todo esto pues hace de 1917 una producción que resulta siendo simplemente alucinante y que con todos los honores se ha ganado esas 10 nominaciones al premio Oscar de la Academia. Muy seguramente va a ganar las estatuillas a Mejor Director, el segundo para Sam Mendes, a Mejor Producción del Año, y además está nominada en guión original, en cinematografía, en maquillaje, en diseño de producción, en música escrita directamente para una película, en efectos visuales, en mezcla de sonido y en edición de sonido. Así que, señores, bravo, qué película la que se ha mandado Sam Mendes, y es una de las mejores cintas de guerra jamás filmadas en toda la historia, ampliamente recomendada, súper recomendada para muchos que dicen que aquí en De Película de Caracol Radio no nos gustan las películas y que siempre pues hablamos mal de todas. No, esta es la excepción, y con lujo de detalles tenemos una obra maestra en tiempos modernos de Sam Mendes, 1917. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre. Let's talk about this for a minute. Why? We've got orders to cross here. That is the German front line. Hold on! If we're not clever about this, no one will get to your brother. El top 5 de película. In your own time, gentlemen. Must be something big if the General's here. You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre. Y aquí en De Película de Caracol Radio llegamos a nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, y nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo que pertenecen a la alucinante, a la descollante, a la esmerada producción de drama y del cine bélico que nuevamente recrea los hechos de la Primera Guerra Mundial. La superproducción de 2 horas de duración de Sam Mendes, que le da la sensación al público de estar inmerso en un gran plano secuencia durante 2 horas, recorriendo las trincheras, las pilas de cadáveres, esos campos donde se enfrentaron los imperios austrohúngaro y alemán, también el imperio otomano frente a Francia, el imperio británico, el imperio ruso y los Estados Unidos de América en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que estuvo entre 1914 y 1918. Y esta película, pese a que tiene una historia simple, el recorrido de un soldado para llevar un mensaje que tiene que llegar antes de tiempo para así salvar la vida de muchos de sus compatriotas, pues resulta siendo una de las películas más importantes y mejor filmadas de esa Primera Guerra Mundial. Y nuestro top 5 de la semana, aquí en De Película de Caracol Radio, tiene un grupo selecto, excelso, maravilloso, de grandísimas producciones que han retratado la Primera Guerra Mundial, como lo hace 1917 de Sam Mendes. Así que vamos con nuestro lugar número 5. 1,600 men. Your brother among them. Good luck. Número 5. There's a game out there, and the stakes are high. And the guy who runs it figures the averages all day long and all night long. Once in a while, he lets you steal a pot. But if you stay in the game long enough, you've got to lose. And once you've lost, there's no way back. No way at all. Hit me.
En el lugar número 5 aparece una tremenda, una desgarradora, una emotiva, una estremecedora producción de 1971 de los Estados Unidos de América de 111 minutos de duración, Dalton Trumbaugh's Johnny Got His Gun, o Johnny cogió su fusil. Una cinta dirigida por Dalton Trumbo, un hombre del cual se hizo una biografía cinematográfica muy acertada acerca de las consecuencias de la lista negra y del macartismo, protagonizada por Bryan Cranston hace un par de años. Y esta producción, que tenía el guión del mismo Dalton Trumbo, al fin y al cabo era un gran guionista, tenía como protagonistas a Timothy Bottoms, a Jason Robards, ganador del Oscar de la Academia en 2 oportunidades, a mejor actor secundario, el gran maestro de maestros Donald Sutherland y Marsha Hunt. Y la cinta mostraba la historia de un joven combatiente en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, que queda totalmente confuso, desubicado, confinado en un hospital de por vida porque se encuentra ciego, sordo, mudo, con las piernas y los brazos amputados, prácticamente es un guiñapo de ser. Y a causa de una explosión sucedida durante un bombardeo, pues este hombre queda en estas difíciles y podría decirse inhumanas circunstancias. Al principio no es consciente de lo que le ha sucedido y en las condiciones en las que se encuentra, pero poco a poco comienza a retornar a ese escenario difícil, a retomar sus recuerdos, a vivir una completa pesadilla en vida, viendo o retratando mejor los horrores de la guerra. Una película que fue ganadora del Gran Premio del Jurado, el premio Fipresci, en el Festival de Cine de Cannes en la edición de 1971. También estuvo presente en los Globos de Oro y en los premios del Sindicato de Guionistas. Una producción que también se hizo bastante célebre porque años después el grupo Metallica, con Lars Ulrich, con James Hetfield, para su video The One del álbum And Justice for All, utilizaron metraje de esta película Johnny Got His Gun y le dieron aún más sentido con esa profunda letra que tenía la banda Metallica. De 1971, Johnny Got His Gun. New York, Atlantic Ocean, and a Paris France. What's this guy doing here? He ain't gonna get killed. Leave him alone. He's all right. Come on, boys, on your feet. We've got to make that train. Are you going with us? Of course, I've got lots of trains to handle. Número 4. Come on, deeper, deeper. Come on, deeper. Come on, deeper, deeper. Here, boy, here. That's it. Now, loosen up. Come on, loosen up. Come on, boy, loosen them up. That's it. Now on the spot. 1, 2, 1, 2, 1, 2. En el top número 4 aparece otra joya del cine bélico, esta de 1981 de Australia, dirigida por Peter Weir, el mismo hombre que hizo The Way Back, esa historia acerca de una travesía que muchos cuestionaron, y también la excelsa película Master and Commander, The Far Side of the World, con el señor Russell Crowe. Y en 1981 el señor Peter Weir hizo esta película Gallipoli, una producción con el guión de David Williamson, basado en la novela de Ernest Raymond, y que tenía en el reparto a actores muy conocidos como Mark Lee, Bill Hunter, Robert Grubb y el señor Mel Gibson. Y esta cinta, que retrataba la Primera Guerra Mundial, mostraba la historia de dos amigos australianos, ambos atletas, muy parecida en su desarrollo a Chariots of Fire o Las Carrozas de Fuego, con la música de Vangelis, donde ambos eran atletas, ambos terminan en la guerra, deciden alistarse para ir a luchar en el frente contra los turcos en la famosa batalla de Gallipoli, y allí pues se refleja una amistad mucho más grande que la propia vida. Y esta producción, más allá de la esmerada dirección artística, de las secuencias impresionantes de guerra, tiene uno de los finales más emotivos, más elocuentes, más estremecedores que nos haya entregado un filme de guerra precisamente sobre la Primera Guerra Mundial. De 1981, nuestro lugar número 4, Gallipoli. Número 3.
You know I can't run away. That's why you accused me. I tell you, I didn't want to kill you. I tried to keep you alive. If you jumped in here again, I wouldn't do it. You see, when you jumped in here, you were my enemy, and I was afraid of you. But you're just a man like me, and I killed you. Forgive me, comrade. Say that for me. Say you forgive me. Oh, no, you're dead. Y en el lugar número 3 de nuestro top 5 de la semana sobre ese tipo de largometrajes que recrean en la pantalla grande la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, a propósito del estreno en Colombia de la maravillosa producción de Sam Mendes de 2 horas de duración, 1917, es para una película que fue ganadora del Oscar en su año a Mejor Producción del Año, de 130 minutos de duración, de 1930, y de Louis Milestone, All Quiet on the Western Front. Sin novedad en el frente, una producción que tuvo el guión de George Abbott y Del Andrews, inspirados en esa famosa novela de Eric Maria Remarque, Sin novedad en el frente, que fue publicada un 29 de enero de 1929 y que para muchos era una obra que trataba de ser antibelicista, pero que el mismo Remarque en varios de sus tratados la calificó como apolítica. Una película que tenía en el reparto a Lew Ayres, a Louis Waldheim, a John Reid y a Arnold Lucy. Y esta historia mostraba las sensaciones, los sentimientos, esas desilusiones, esa famosa escena donde están en un aula de clase y donde un hombre empieza a hablarles acerca de la guerra y por qué estos jóvenes combatientes deben ir a luchar en el frente para evitar una caída de su propia nación. Y son enviados precisamente a ese frente lleno de trincheras, de concertinas, de una suerte de trampas que ponen en riesgo la vida de estos jóvenes e inexpertos soldados. Una adaptación de esa gran novela donde se mostraba ese enfrentamiento entre los alemanes, entre los frentes de los imperios austrohúngaros alemanes frente a los ejércitos británicos, franceses y de los Estados Unidos. De 1930, la maravillosa All Quiet on the Western Front, sin novedad en el frente. All the kings and their cabinets and their generals, put them in the center dressed in their underpants and let them fight it out with clubs. The best country wins. Never before, and perhaps never again, will the screen capture so completely, so profoundly, the emotional crises of men whose utter loneliness ate away their hearts, whose pathetic yearning for love drove them to distraction. Número 2. Hello there, soldier. Ready to kill more Germans? Yes, sir. What's your name, soldier? Sir, Private for Royal Company A. Uh-huh. You married, Private? No, sir. Well, I'll bet your mother's proud of you. Yes, sir. Well, carry on, Private, and good luck to you. Yes, sir. Thank you, sir. Hello there, soldier. En el top número 2 aparecen estos sonidos en su idioma original de una preciosa película de 1957, Paths of Glory, Senderos de Gloria, con el guión y la dirección de su gran majestad del cine, el señor Stanley Kubrick, el mismo hombre que hizo 2001, Una Odisea en el Espacio, la mejor película, una de las mejores de la historia, La Naranja Mecánica, también Lolita. Y él había estado también, o más adelante estaría en el cine de guerra con la película Doctor Insólito, aunque visto de un punto más de la sátira y del humor negro, y no con la trascendencia que le dio en esta película Senderos de Gloria, que tenía en el reparto a Ralph Meeker, a Wayne Morris y al señor Kirk Douglas, que tiene más de 100 años de edad. Y esta cinta de Bryna Productions mostraba una historia escenificada, por supuesto, en la Primera Guerra Mundial en 1916, un año antes que la producción de Sam Mendes, 1917, en Francia, cuando el general Bullard ordena la conquista, que se tomen las posiciones necesarias para conseguir una posición alemana que parece inexpugnable, y encarga de esa misión a un hombre laureado, un ambicioso general de apellido Miraut.
y el encargado de dirigir este ataque, que los altos mandos consideran poco riesgoso, está a cargo del coronel Dax. Y la toma de la colina no resulta como se esperaba, se convierte en un infierno en la tierra. Las tropas alemanas hacen de las suyas, masacran a una gran cantidad de soldados. El regimiento, por ende, emprende la retirada, tratando de buscar las trincheras y algo de sosiego. Y allí el alto mando militar, pues un poco irritado y obsesionado por la derrota, decide imponer al regimiento un terrible castigo que sirva de ejemplo para el resto de los soldados, para que no se amilanen y para que continúen en la lucha. Y aquí viene algo así como una objeción de conciencia, una serie de reflexiones por parte del personaje de Kirk Douglas, tratando de hacer entender que la guerra no solo se trata de sacrificar vidas humanas, sino por el contrario de salvaguardar la vida de estos jóvenes soldados. Una película que fue nominada en los premios BAFTA y también en el sindicato de guiones. Nuestro lugar número 2 de 1957, Paths of Glory, Senderos de Gloria. Not a bull, General. I don't need a flag waving in front of me to get me to charge. I don't think I like your comparison of the flag of France to a bullfighter's cape. I meant nothing disrespectful to the flag of France. Patriotism. Número 1. La grande illusion, un aspect encore peu connu de la guerre. C'est, d'après des récits authentiques, la vie des prisonniers de guerre en Allemagne. Bonne nouvelle? Alors, quoi de neuf? C'est une lettre de ma tante qui habite Bordeaux. Il paraît qu'il y a là-bas un monde fou. Streng verboten. Il est sévèrement interdit de parler avec les sentinelles. Strengstens verboten, meine Herren. Y en el lugar número 1 de nuestro top 5 de la semana, aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, acerca de esos largometrajes que retratan en la pantalla grande la Primera Guerra Mundial, a propósito del estreno en Colombia de la gran obra nominada a 10 premios Oscar de la Academia del señor Sam Mendes, 1917, es para una obra épica, poética, podría decirse, del gran maestro Jean Renoir, del cual hemos hablado ampliamente aquí en De Película de Caracol Radio, por su película La Regla de la Vida. Aparece otra de sus grandes obras de 1937, La Gran Ilusión, 114 minutos de duración. El guión también estuvo a cargo de Jean Renoir, en compañía de Charles Spag, y en el reparto aparecieron Jean Gabin, Eric von Stroheim, ese gran actor germano, Pierre Fresnay y Marcel Dalio. Y esta cinta se significaba, por supuesto, en la Primera Guerra Mundial, y es una obra que retrata en blanco y negro de manera certera y muy humana esas relaciones que se retrataban en el día a día de los prisioneros franceses en un campo de concentración alemán durante la Gran Guerra. Y cuando dos oficiales de la aviación francesa, que infortunadamente caen en manos enemigas, llegan a ese campo, se enteran de que varios de sus compañeros están excavando un túnel para escapar de allí. Y en ese plan de huida pues aparece una de esas famosas escenas míticas de esta gran producción, y es cuando estos hombres están en lo alto de la prisión y allí uno de estos oficiales empieza a disparar. Infortunadamente uno de ellos pierde la vida. Nominada al Oscar a Mejor Película, y también ganó en el Círculo de Críticos de Nueva York el premio a Mejor Película Extranjera. Obra maestra absoluta, nuestro lugar número 1 de 1937, la descollante La Gran Ilusión de Jean Renoir. Naît l'idée d'évasion. L'évasion devient une obsession ou un sport. T'es trop pour m'évader? Je me déguise en taupe. Pinambour. En De Película, el estreno. ¡Oye! ¡Ay, carajo! ¿Qué te pasa, Marcus? Se lo puedes quitar puliéndolo. No, tú se lo vas a quitar puliéndolo. Recuerda, tocamos y hablamos. Sí. Toc, toc. Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, hablamos de otro de los grandes estrenos de la semana. Y estos sonidos que nos acompañan de fondo en el español latino pertenecen a una divertida mezcla de acción, comedia, crimen, humor negro, y que hace varios chistes y referencias a la relación entre los adultos y los millennials. Del año 2020, su título original es Bad Boys for Life, y ustedes la tienen ya en las salas de cine como Bad Boys por siempre. ¡Mire, este desastre es una masacre! Yo no hice todo esto. ¿No le disparaste a nadie? ¡Ah! Bueno, capitán, ya sabe que sí disparé. Sí. ¡No es posible!
Bad Boys por siempre tienen la dirección a dos belgas, uno de ellos también es actor y guionista, se trata de Adil El Arbi, que en el pasado estuvo en la película Gangsta del año 2018 como realizador, lo mismo que la producción Black del año 2015, y lo acompaña Bilal Fallah, un hombre de 34 años de edad, nacido un 4 de enero de 1986 y que en su filmografía aparece la película Image del año 2014 y también Gangsta y Black, que las hizo al lado de Adil El Arbi, con el que comparte la realización de esta tercera entrega de Bad Boys por siempre. Y como gran protagonista aparece un hombre que frecuentemente visita nuestro país, lo hizo para el rodaje en Cartagena de la película Gemini Man de Ang Lee, un hombre carismático, supremamente talentoso, que además es músico y es un hombre dedicado a la comedia en los Estados Unidos de América. Lo conocimos por allá en los años 90, de 1990 a 1996, cuando hizo el famoso Príncipe de Bel-Air, el príncipe del rap, esa muy afamada serie de televisión. ¿Cómo olvidar sus papeles en Men in Black, como Robert Neville en Soy Leyenda y también en Wild Wild West, una producción que lo alejó de otra película que le hubiera podido dar más fama de la que tiene, pero él se inclinó por ese muy malogrado personaje del oeste? Pero Will Smith nació un 25 de septiembre de 1968 en Filadelfia y aquí es el famoso Michael Lowry, o Mike para nosotros sus amigos, ese famoso policía rebelde, y lo acompaña su inseparable compañero, que también es productor y guionista, nacido un 16 de abril de 1965 en Hesse, Alemania. Sí, este señor es alemán, al igual que Bruce Willis. Se trata de Martin Lawrence, que lo recordamos por estar en la película Condenados a Fugarse del año de 1999 y también estuvo en una serie de televisión en el campo de la comedia llamada Martin por allá en los años 90, entre 1992 y 1997. Y el reparto de Bad Boys por siempre lo complementa el maestro Joe Pantoliano, nacido un 12 de septiembre de 1951, Hoboken, New Jersey, en los Estados Unidos. Era ese famoso Teddy, el que le decía Lenny al personaje de Guy Pearce en la extraordinaria cinta bien sesuda que hizo Christopher Nolan con Memento, donde estaba Carrie Ann Moss en el año 2000. Fue ese famoso Cypher, ese hombre que hacía parte del elenco de Matrix, que anuncia una nueva entrega. Lo vimos en 1999 al lado también de Carrie Ann Moss y de Keanu Reeves. Aquí es ese jefe iracundo, explosivo, que vive gritando y regañando a nuestros dos policías rebeldes. Y el reparto lo complementa una mujer mexicana nacida en Baja California, en Tijuana, un 8 de abril de 1978. Preciosa mujer. Se trata de Paola Núñez. Ella estuvo en la película de Purge en el año 2019 y también en la serie de televisión La Reina del Sur. Pues de esa misma serie aparece otra de las protagonistas de esta historia, que viene a ser la villana de turno, la señora Kate del Castillo, nacida un 23 de octubre de 1972 en el Distrito Federal en México. Y este servidor, el que les habla, tuvo el placer, el inmenso honor de entrevistarla, darle un beso en la mejilla, verla muy de cerca, sentir su aroma cuando estuvimos presentes en el junket que se hizo de la película Los 33. Ay, Dios mío, uno de los mejores momentos que me dio este mundo del cine, besar en la mejilla a Kate del Castillo. Bueno, y continuando con el reparto, dejando atrás un poco ese mundo de ensoñación, aparece también en el reparto Alexander Ludwig, que nació en Canadá, en Vancouver, un 7 de mayo de 1992, fue el famoso Björn Lodbrok de la serie Vikingos y también estuvo como Kato en Los Juegos del Hambre en 2012. Y un viejo conocido de la afición, como dicen nuestros comentaristas deportivos, nació un 17 de marzo de 1981 en Boston, en los Estados Unidos de América, y más allá de su efímero paso por el cine, incluyendo a Lazarus en 2017 en el Triple X con el señor Vin Diesel, pues es muy reconocido en el campo de la música, del reggaetón y de todos estos ritmos urbanos, el señor Nicky Jam. Y como siempre, aquí en De Película de Caracol Radio, cuando hablamos de una saga, secuela, spin-off, remake y de todo lo que demuestra el estancamiento de la industria cinematográfica en materia de nuevas historias, viajamos en el tiempo a través de los sonidos y nos vamos con esa primera entrega a los maravillosos años 90. Oye, ¿por qué estás comiendo esa porquería en mi auto?
Por favor, no he tenido placer en mi casa. No me niegues esto. ¿De qué hablas? Duermes con una mujer muy hermosa todas las noches. Estoy casado. Es lo que eso significa, que duermes con ella, pero no te da nada. Cuida de no tirar esa porquería, ¿quieres? Oye, ¿dónde están los portavasos? No tiene. ¿Qué? ¿Tu auto no tiene portavasos? $80,000 por este auto y no tiene portavasos. Y estos sonidos en el español latino pertenecen al film del año de 1995, Bad Boys, o como se conoció en Colombia, Dos Policías Rebeldes, una película de 118 minutos de duración dirigida por uno de los rey Midas de Hollywood, el señor Michael Bay, el mismo hombre que ha estado en una serie de largometrajes donde no prima la historia sino la destrucción, las cámaras lentas, las explosiones y los grandes disparos. Pues en esa película, que tenía el guión de Michael Barry, aparecían Martin Lawrence, Will Smith. Allí nos daban a conocer a estos famosos detectives Mike Lowrey y Marcus Burnett, esos dos policías rebeldes en Miami, acompañados de una mujer hermosa, preciosa, inigualable, de ensueño, Téa Leoni, que aquí sí salía hermosa, con esos preciosos ojos, con su mirada así cautivante, y donde ella era la principal testigo de unos asesinatos que se produjeron al interior de una vivienda donde estaba un hombre que había perpetrado un robo de una gran cantidad de droga, precisamente de los cuarteles de la policía, y donde aparece el gran villano de esta historia, que sin mediar pues asesina a su mejor amiga. De ahí en adelante pues el rol de Téa Leoni tiene que ser prácticamente una mujer protegida, y los encargados de hacer esta difícil misión son los detectives Mike Lowrey y Marcus Burnett, interpretados por Martin Lawrence y Will Smith, y tienen que enfrentarse contra estos peligrosos narcotraficantes, donde tienen que no solo proteger la vida de esta preciosa mujer, sino recuperar una heroína valorada en más de $100 millones. Una producción pues que nos dio a conocer esa rola, Dinner Circle, Bad Boys, que también fue utilizada para una famosa serie de televisión, una película que apenas costó $19 millones, pero de la mano de Michael Bay logró recaudar $141 millones en todo el planeta, y abrió la senda para lo que iba a ser esta saga cinematográfica. ¡Poder blanco mi trasero! ¡Policía de Miami! ¡Ay, Dios! ¡Son los negros! Gasparín, suelta la bolsa. Líder Alfa, envíalos. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when we come for you? Hey. Tienes que aprenderte la letra. Es que siempre cantamos el coro. Líder Alfa, mándalos. Repite transmisión. Líder Alfa Bravo 4, mantengan su posición. ¡No den un paso! Líder Alfa, ¿qué pasa? Avanzamos en el tiempo, llegamos al año 2003 a través de estos sonidos, con un largometraje de 150 minutos de duración que repitió en la dirección a Michael Bay y repitió a los mismos protagonistas Martin Lawrence y Will Smith, y aunque ya no estaba Téa Leoni, la reemplazó, o mejor, llenó ese papel femenino otra impresionante mujer afroamericana, preciosa, hermosa, especialmente en esa escena que se surte en las playas de Miami, Gabrielle Union. Y aparecía como gran brillano Jordi Moya, que era un narcotraficante cubano que tenía una red de tráfico de drogas donde escondía esos miles de millones de dólares y también los alijos de el alcaloide en los cuerpos incluso de esos fallecidos, y así pasaba de underground, de incógnito para las autoridades, hasta que llegan los agentes Mike Lowrey y el señor Marcus Burnett, y donde en el principio, ustedes pueden recordar esa famosa escena donde en los primeros minutos se lleva a cabo una misión que involucra a fuerzas especiales, al SWAT, donde uno de ellos, el líder, era el gran Henry Rollins, que estuvo por allá en algunos años en la música y que pegó un par de éxitos. Pues él era uno de los encargados de apoyar a estos hombres. De ahí en adelante se inicia una guerra sangrienta. Ese rol de Gabrielle Union es una mujer que pertenece a la DEA y que está tras la pista del personaje de Jordi Moya, y aquí también se va a significar una relación sentimental amorosa entre Mike Lowrey y ese personaje de Gabrielle Union, que no es vista con buenos ojos por parte de su compañero de siempre, por el señor Burnett. Y esta película, pues entre otras cosas, va a mostrar una incursión a Cuba enfrentándose a los mismos agentes y elementos del ejército cubano. Una película que amplió su presupuesto en gran medida, pasó apenas de $19 millones a $130 millones en el presupuesto, para lograr una recaudación que no fue
la esperada, recogió 273 millones de dólares en el planeta y hasta ese punto y hora se creía que esa franquicia iba a morir, pero en este 2020 está completamente demostrado que no fue así. ¡Jamás! No canten jamás esa canción. Sí, y ni se saben bien la letra. Toma tiempo aprendérsela. Déjame conducir, Marcus. Autobús, ya lo vi. Sácame de este maldito auto. Bueno, y con estos sonidos ya estamos otra vez en 2020 con Bad Boys por Siempre, que nuevamente tiene a los detectives Mike, Laurie y Marcus Burnett, interpretados por los señores Lawrence y Smith, y que están de nuevo en carrera, están en sus andanzas. Y aquí la historia empieza a tomar rumbo cuando el pasado hace presencia en la vida de Mike Laurie, porque por allá, cuando este hombre apenas estaba enlistándose en el cuerpo de policía, sostuvo una relación sentimental con una mujer, con Isabel Aretas, el rol a cargo de Kate del Castillo, y entre ellos pues surgió un escenario que los iba a unir de por vida. Lo que sucede en el presente es que estos agentes pues están en diferentes puntos de sus existencias. Por un lado, Marcus trata de seguir esa vida hogareña, acaba de convertirse en abuelo, él quiere dejar atrás el cuerpo de policía, anuncia su retiro y dice que ya todos esos momentos violentos quedaron en el pasado. Mike trata de convencerlo y le dice que no, que las cosas no son como parecen, que ellos todavía tienen mucho que dar, que simplemente con unos pequeños ajustes a sus humanidades, incluyendo el uso de unos lentes, pues podrían darles unos buenos años. Y allí es herido de muerte Mike por parte de un personaje siniestro, podría decirse que es el gran villano de esta historia, Armando Aretas, interpretado por Jacob Scipio, y que es una suerte de líder, de lord de la droga de un cártel mexicano. Y aquí esta película nuevamente recurre a los enemigos de moda en el cine, los carteles mexicanos, los narcotraficantes de esa gran nación, y lo que se viene a partir de ese momento es Mike tratando de reordenar su pasado, evitar que su compañero Marcus se retire, sobrevivir a ese peligroso incidente, y van a tener la ayuda de una suerte de millennials donde aparecen Kelly, interpretado por Vanessa Hudgens, Dorn, interpretado por Alexander Ludwig, que son esos nuevos reclutas, esos nuevos agentes efectivos de la policía de Miami, que con base en las técnicas actuales, en la tecnología, en los drones, hackeando diferentes cuentas, pues van a ayudar a estos detectives que van a tratar de utilizar esa vieja escuela, esa vieja forma de hacer la ley. En estas calles jamás he confiado en nadie más que en ti. Te lo pido, Marcus. Bad Boys. ¿Una última vez? Una última vez. I'm the definition of half man, half drugs. Ask the clubs, bad boy, that's what's up. ¡Se metió al centro comercial! No solo somos negros, somos policías. Nos vamos a arrestar nosotros solos. Y con Bad Boys por Siempre o Bad Boys for Life, la entrega de 2020, tenemos una producción que cuando se conocieron sus primeros avances, la primera palabra que venía a la mente era innecesaria. Era una saga que, como vimos en ese presupuesto y en esa recaudación de 2003, no había alcanzado los objetivos propuestos y por eso pues no se justificaba una tercera entrega. Pero como insisto, estamos en tiempos donde se nota el estancamiento de los guiones y de las buenas historias, era probable que se trajeran de nuevo a la escena, a la gran pantalla, a este par de personajes y los mostraran como en ese The Last Ride, en ese último viaje, en esa misión que iba a cerrar la puerta. Y lo hacen de una forma interesante. Hay que decir que sí, se notaba innecesaria, pero es una secuela que tiene muchos elementos que la hacen entretenida y divertida. Insisto, esos buenos comentarios, esos chistes acerca de la edad adulta, de la relación con los millennials, de la vieja escuela en frente de las nuevas tecnologías, hacen que esta producción pues tenga ese sello particular, y a esto se le suman las muy bien logradas secuencias de acción, ese buen giro que le dan al guión, escarbando en el pasado de la gente Mike Laurie y trayendo a los carteles mexicanos en un escenario propicio donde esos errores del pasado cobran deudas en el presente, y por eso este agente pues va a tener
que enfrentarse a ese pasado, pero a la par va a sostener una especie de romance. Hay un flirteo con el rol a cargo de la hermosa Paola Núñez, que es Rita, que es como esa conciencia que necesita una gente que está desbocado en busca de sangre y violencia. Una película, insisto, entretenida. Los que recuerdan con agrado esas dos producciones, la del 95 y la de 2003, van a notar inmediatamente que conserva la esencia de esas dos producciones. Estos detectives siguen siendo igual de carismáticos y estamos ante una producción que cumple con lo que promete: acción, diversión, comedia, carisma por parte de sus dos protagonistas, especialmente de Will Smith, buenas secuencias. Y para los que nunca han estado interesados en esta saga, pues les tengo una mala noticia, y es que ya se anuncia una cuarta parte, porque esta parece que ha funcionado bastante bien. Así que gran estreno de la semana, recordando el pasado y viviendo el presente, Bad Boys por siempre. Tenías razón con lo de los lentes. Llevo un año diciéndotelo. ¡Diablos, Mike! Esto se ve como en HD. Una banda sonora de película. Y vamos llegando al final de una emisión más de Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Y sería un pecado imperdonable que, habiendo hablado ampliamente de la tercera entrega de Dos Policías Rebeldes, Bad Boys por siempre, no escucháramos su famosa canción. Pues nos vamos a 1987 con esta rola que hace parte del álbum One Way. La hizo una banda que se presentó alguna vez en el Estadio El Campín hace muchísimos años, Inner Circle, que mezclaban el pop con el reggae. Se trata de su tema Bad Boys, que no solo sirve para la banda sonora de Bad Boys, sino también para la famosa serie de televisión Cops. Nuestra cita es el próximo fin de semana a partir de las 4 de la mañana para conectarnos una hora con este mágico mundo del cine de 4 a 5 de la mañana aquí en De Película de Caracol Radio. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man I give you no break. Not even your iron now give you no breaks. Hey, hey, bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys.